aunque nuestros pensamientos en ocasiones se tornan pensamientos negativos y nosotros empezamos a mirar la oscuridad del panorama, el Señor sigue estando ahí como una lumbrera gigantesca, simplemente esperando que nosotros lo miremos a Él para que cambiemos nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos son una cosa sumamente poderosa, ¿sabe, hermano? Un pensamiento es tan poderoso que puede hacer que tomes decisiones precipitadas. Pero también un pensamiento es tan poderoso que puede hacer que tomes decisiones erradas. Pero también un pensamiento es tan poderoso que de pronto el Señor estás en la barca y el Señor está fuera de la barca y el Señor te invita a caminar y ese pensamiento te hace creer que puedes caminar sobre las aguas, pero ese mismo pensamiento puede hacer que te hundas. ¿Están acá conmigo? Adore, porque los muertos no adoran, ¿sabe? Practique, que en el cielo lo que vamos es adorar. Hay que practicar aquí. Yo quiero que lo tengamos muy claro porque particularmente en los momentos de crisis de tu vida y de mi vida, los pensamientos nos dominan. Pastores, es una constante, pastor. En los momentos de crisis lo primero que sentimos es temor. Déjeme decirle una cosa, hermano, el temor es la ausencia de fe. Cuando usted experimenta temor, usted le falta fe. Y déjeme decirle, es el mismo ejercicio, tanto la fe como el temor. Porque tanto la fe como el temor son dos cosas que usted no está viendo, pero en ambos cree. Así que usted tiene que determinar si usted va a creer en ese temor o usted va a abrazar la fe. Amén. Estamos acá, abrace la fe siempre. Permítame buscar en la palabra del Señor, Génesis capítulo 26. Y permítame considerar con usted los primeros versos de Génesis 26. Cuando lo tenga, diga amén. Si no, diga gloria a Dios para esperarle un poquito. Importante que usted tenga la palabra. Cuando yo era niño, pastor, nos decían, ¿dónde está tu Biblia? Y si tú no la tenías, te decía, te falta la espada. Estás desarmado. Entonces tú tenías que estar todo el tiempo armado. Pero no la tenga nada más que para estar armado. Úsela. Tiene que abrirla y leerla. Ahí es donde está la palabra filosa, cortante, espada de dos filos. Amén. Dice Génesis capítulo 26, el verso 1. Dice, después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gergar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas las tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y dice el capítulo 6, y habitó pues Isaac en Gergar. Señor y Padre Celestial, esta es la palabra que tú has puesto en mi corazón. Palabra que primero penetró en mi corazón, que primero me cortó, Señor Jesús. Y esta noche la comparto con mis hermanos. Te pido que de la misma manera que bendijo mi vida, bendiga la vida de ellos. Y sea, Señor, enviada para lo que tú, Señor, la has puesto en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Está acá. Voy a comenzar en sus marcas, listos, fuera. Esta historia me parece singular, pero no lo es.
Singular porque la historia comienza planteando una crisis. Por eso en esta noche predicamos bajo el tema buscadores de aguas vivas. Voy a repetirlo. Predicamos bajo el tema buscadores de aguas vivas. Comenzaba hablándole sobre los pensamientos y el poder del pensamiento. Y cuando miramos el primer versículo del capítulo 26 de Génesis, podemos ver que el texto comienza diciendo que hubo un hambre. Y cuando hay hambre, hay crisis. Yo no sé si cuando usted tiene hambre, usted entra en crisis. Y en una crisis existencial que le da un mal humor increíble, que usted no quiere mirar a nadie, que todo el mundo le habla, pero a usted no le huelen ni las azucenas. Pues imagínese cuando hay una hambruna, es mucho peor. Porque es cuando usted tiene hambre, pero no hay que comer. Y la palabra comienza diciendo que hubo una crisis. Pero me dice que hubo anteriormente otra crisis. Significa que la crisis en tu vida y en mi vida siempre va a ser, como decía el pastor, una constante. Amén. Están acá, no se asusten, los veo mirando, me preocupo. No mire a nadie, míreme a mí. Porque las crisis siempre nos van a llevar de un lugar a otro. ¿Cómo tú lo dices? Bueno, dice ahí que cuando él salió, se fue a tierra de Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció ¿quién? Jehová. Y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, y habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré. ¿Sabe una cosa? Cuando yo estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto, el Señor me bendice. Ay, santo, amén. O sea, cuando yo estoy en el lugar incorrecto, allí yo no voy a recibir bendición. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que a pesar de la crisis que estaba viviendo Isaac, fue obediente a la voz de Dios. Porque dice que después de haber escuchado esta palabra, fue a donde Jehová le dijo. Es que a veces usted y yo queremos habitar donde usted y yo queremos. ¿Sabe una cosa? La palabra a mí me habla en el libro de Ruth que esta mujer tenía 2 hijos. Y que hubo una hambruna. Y que esta mujer cogió a sus hijos. Estoy parafraseando, lea lo que está ahí. Y esta mujer cogió a sus 2 hijos y se fue para otro sitio. Porque allá no había hambruna. Pero ¿sabe qué pasó? Allá perdió a sus 2 hijos. A veces yo me muevo sin la dirección y sin la bendición. Y cuando llego al lugar lo que encuentro es muerte y destrucción. Tenga cuidado con la decisión que toma. ¿Dónde me guían los pensamientos? Esta historia comienza con una crisis, hay un hambre. Lo que más me llama la atención del texto bíblico es que nos señala que antes de eso hubo una primera hambre. Esto me hace pensar, lo había dicho, que las crisis siempre tocarán nuestra puerta, que no estamos exentos de esto. Hoy, usted y yo, en medio de nuestra crisis, porque predicamos bajo el tema buscadores de aguas vivas. Agarra el tema ahí porque estoy hablando de crisis, pero hay ocasiones que para yo llegar a ese pozo de agua viva tengo que atravesar la crisis. ¿Cómo es esto posible, Edwin? Deme oportunidad para explicárselo. Mire, cuando usted y yo estamos en la crisis, la crisis nos pone gringola como los caballos. O sea, nosotros estamos así. Y entonces aquí está el Señor, y aquí está la palabra del Señor, y aquí están los siervos de Dios, y aquí está el pastor hablando de victoria en tu crisis, pero tú estás así, mirando tu problema. Y no importa lo que está ocurriendo a tu alrededor, tú estás enfocado en tu crisis. Porque lo primero que hace la crisis es que me hace mirar a mí. Me hace sentir exclusivo, me da sentimientos de individualidad, comienzo a sentirme único. Bendito, esto nada más me pasa a mí. Señor, ¿cuándo llegará el día de mi suerte? Pero usted es cristiano, ¿qué hace creyendo en la suerte? No, es un decir. Padre, si tú sabes que yo estoy atrás, Señor, que yo no debo jugar, pero es que yo soñé con esos numeritos y me salieron en esa tablilla. Si tú dejas que yo me dé esa pegadita para ponerme adelante, tú sabes que yo voy a darle el diezmo. Hay unas cositas que he visto en la iglesia que hacen falta. Tú sabes que yo voy a bregar, mira, así, tenga pastor para lo que hace falta en la iglesia. Y eso no es el diezmo.
Señor, si yo me pego, yo no doy el 10, doy el 90 y me quedo con el 10. Alaba. Y bebé. Y en el medio de esa crisis, cuando tú te sientes exclusivo, te sientes único, el problema es que no estás solo. Estás con tus pensamientos y alguien que te susurra al oído y te dice, es cierto. Y el pastor te dice, y ora el pastor por ti, y el pastor ora por ti, y te dice, ¿sabes una cosa? El Señor está contigo. Y tú dices, eso es porque no está pasando por la que estoy pasando yo. Porque si Él estuviera pasando por la que yo estoy pasando, Él no diría eso. Si Él estuviera atravesando el valle de huesos secos o el valle de sombra y de muerte, yo estoy seguro que Él no diría eso. Lo que pasa es que Él está ahí. Y Él tiene un trato especial con Dios. Tiene una línea, un teléfono rojo que Él llama y Dios lo contesta. Pero yo no. Y el pastor me dice que me ore, que sacrifique más. ¿Qué voy a sacrificar yo? Si ya no tengo más nada para sacrificar. Porque el problema de la crisis, hermanos queridos, es que siempre me voy a estar empezando a mirar yo y me hago exclusivo. La que yo estoy pasando, Carlos, no la pasa nadie. Negro, esta que yo estoy pasando, tú no la pasas. Podrá parecerse a la tuya, pero no es igual. La mía es más fuerte, más grande, más poderosa, más dolorosa. Eso hace la crisis en tu vida y en mi vida. Nos hace sentir únicos. Y el detalle es que no siempre nos vamos a sentir así. Preste atención. Si quieres ponerte ahí rapidito, voy a buscarlo acá para decirte. Si quieres ponerte ahí ya Primera de Reyes 17, capítulo 17. Perdón. Sí, Primera de Reyes 17, los versos del 8 al 24. Aquí habla de otra crisis. Amén. Habla de la crisis que tenía una viuda en Sarepta. Y dice el capítulo 8, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarle y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Aleluya. Ay, santo. Hay crisis aquí. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como hizo Elías, y él comió, y ella y su casa y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mermó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y dijo Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y le llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y
se sentó sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a revivirlo. Aleluya. Preste atención al verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no mermó. Aquí hablamos de otra crisis exactamente igual. Hay hambre, hay sequía, la cosa está difícil. Como hablaba el pastor en un principio, hay crisis. Y Dios levanta a su hombre de confianza. Yo espero que esta noche aquí hayan hombres y mujeres de confianza de Dios. Esa gente que esté dispuesta a escuchar la voz de Dios, pero sobre todo a obedecer, a moverse en fe, no por lo que ven, sino por lo que Dios ha dicho. Y en medio de esta crisis, porque tiene que haber 2 personas dispuestas, los 2 tienen que obedecer. Un hombre que obedezca a la voz de Dios y una mujer que haga caso a lo que la voz de Dios está diciendo. Ay, santo. Para que la harina y el aceite no escaseen, hay que tener gente obediente, gente que le haga caso a la voz del Dios Todopoderoso. O sea, principal en tu crisis no es mirarte a ti mismo, no es alejarte, sino ser obediente. Si el pastor te dice: ¿sabes qué? ¿Quieres salir de tu problema? ¿Quieres salir de tu enfermedad? No es tiempo de huir de Dios, es tiempo de buscarlo cada día más, es tiempo de meterte con Él, es tiempo de bocar mar adentro. Entonces yo voy a hacer caso a la voz de Dios, porque en medio de mi crisis yo debo ser obediente si quiero ver su gloria. Hay crisis que uno no le desea ni a su peor enemigo. Hay crisis que son tan crisis que uno no se las desea a nadie. Capítulos más adelante, Primera de Reyes 19, los versos del 9 al 18. Voy a parafrasear la historia. Elías sale huyendo porque Jezabel le había pedido al rey Acab su cabeza. En el capítulo 17, Elías le está diciendo a una viuda: dame lo único que tienes. Adórame con lo único que tienes, porque en mi crisis no tan solo tengo que ser obediente, debo entregar mi mejor adoración. En el capítulo 18, Elías se está enfrentando a los profetas de Baal y sale triunfante. Pero en el capítulo 19, Elías se enfrenta a Jezabel y dice la palabra que Elías salió huyendo. Porque esta mujer le había pedido al rey su cabeza. En la crisis, los enemigos no merman. En la crisis, el enemigo no se detiene, no. Tú sabes, eso es como el boxeo. Cuando te veo echando para atrás, y es que el enemigo viene para el frente. Viene a zumbar con todo lo que encuentres. Y tú, si sigues caminando para atrás, él va a seguir caminando para el frente y tirando. Y Elías, cuando vio que Jezabel lo estaba buscando, empezó a caminar para atrás y tapándose. Y dice la palabra, y estoy parafraseando el texto, lo tiene ahí para que después lo lea con más calma. Dice la palabra que Elías se recostó en un enebro. Cuidado donde te estás recostando. Cuidado a quién le cuentas tus problemas. Porque hay gente que parece ser oído, pero son boca. Ouch. Espérate. Sí, es que hay gente que parece ser oído y son boca. Entonces lo que te están dando son consejos porque no he escuchado tu problema.
Hay gente que simplemente te va a decir algo porque ellos son sabios en su propia prudencia, pero sus consejos no tienen nada de sabiduría porque carecen de palabra. Alaba a Dios. Ten cuidado con quién te rodeas. Cuando llegó el momento de la crisis, Elías, el gran hombre de Dios, empezó a sentirse único y exclusivo. Cuidado de que en medio de mi crisis yo no empiece a experimentar esa exclusividad de solamente esto me pasa a mí. Porque si algo nos enseña esto es que a los hombres y a las mujeres de Dios también les llega el día de la crisis. Aunque hayas tenido victoria minutos antes, el día de la crisis siempre te va a llegar. Siempre tu fe va a ser puesta a prueba. Y en ese momento es que tú vas a tener que decisión tomar. O obedezco y adoro, o entro en crisis, me siento único, exclusivo. Y este es mi problema. Y nadie tiene un problema más grande. En la crisis olvidamos que Cristo está ahí. Olvidamos que la crisis no viene a destruirnos. La crisis viene a fortalecernos. ¿Por qué dices eso? Bueno, después de ahí, la palabra del Señor dice que el Señor envió aves que alimentaron a Elías. Después Elías se fue a la cueva y allá en la cueva también lo volvió a alimentar. Y de pronto dice la palabra, estoy parafraseando, que Elías se levantó y de pronto pasó un viento recio que partía las piedras, pero ahí no estaba el Señor. Pero de pronto llegó un siglo apacible. Hay crisis que me llevan a ese siglo apacible del Señor. Es que a veces, hermanos, tenemos que detenernos en la crisis. Respirar, simplemente respirar. Es que en la crisis yo tengo que dejar que Jehová sea Jireh. Voy a repetir eso. En la crisis es donde yo tengo que dejar que Jehová sea Jireh. El pastor hablaba de Abraham e Isaac, protagonistas de esta historia. Ahorita vamos a llegar a Isaac, yo le prometo eso. Y el pastor decía que cuando llegó el tiempo, Abraham cogió a su muchacho, dejó a los siervos abajo, se llevó al muchacho hasta arriba. La obediencia trae bendición, ¿sabes? Abraham no sabía qué iba a pasar. El texto nos revela, pero Abraham sabía que si Dios me había dado este niño en mi vejez, algo Dios iba a hacer. Cuando usted y yo le creemos a Dios, podemos caminar confiados que sin importar cuán grande sea la crisis por la cual usted y yo estemos atravesando, el Señor va a estar con nosotros. Por más grande que sea la tormenta, el Señor va a estar con nosotros. No hay crisis más grande que tu Dios. Así que eso debemos entenderlo. Él desea que usted y yo seamos fieles en medio de nuestra crisis. Entender la crisis es la oportunidad de nuevos comienzos que nos lleva a nuevas temporadas. Voy a repetir eso para poderlo entender. Entender la crisis es la oportunidad de nuevos comienzos que nos lleva a nuevas temporadas. O sea, la crisis no viene a matarme, la crisis viene a impulsarme. Oh my God. O sea, el viento que viene contrario no viene a hundirme, viene a impulsarme, viene a empujarme, viene a llevarme más allá de donde yo estoy. Alguien tiene que agarrar esta palabra en esta noche. ¿Sabe qué produce también la crisis? La crisis produce transformación. Cuando usted entra a una tormenta, entró siendo un capitán inexperto. Pero cuando usted sale de la tormenta, es todo un capitán experto. No se ha hecho ningún capitán experto en las aguas tranquilas. Los mejores capitanes se hacen en las aguas embravecidas. Entonces, por eso el Señor nos dice a nosotros: ¿sabes qué? No puedes ser cristiano de orilla.
Porque el cristiano de orilla ve la tormenta al final y le da miedo y se va corriendo nuevamente a la orilla. Pero el cristiano que boga mal adentro dice: oh my God, esa tormenta no viene a detenerme, viene a impulsarme a la profundidad y mucho más allá. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que ser impulsado en esta noche en medio de su crisis. Hubo un tiempo en Puerto Rico donde pasamos por terremotos. No mire a nadie, míreme a mí. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes en sus teléfonos móviles tienen una aplicación que le dice cuando hay un terremoto. No mire a nadie, míreme a mí. Eso suena cada rato. Acaba de temblar. Tembló otra vez. Y uno histérico, desesperado. ¿Cuándo viene el grande? Y esperando el grande, y todo el mundo esperando el terremoto grande, en vez de agarrarnos al Señor que dijo: aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La crisis nos detiene, entramos en pánico, perdemos de vista los objetivos y nos volvemos sordos. Llega el día en que aunque el pastor esté predicando el mejor sermón, la iglesia entera se esté gozando de la presencia del Señor, tú estás tan metido en tu crisis, en tu problema, que tú entras como te fuiste. Tú viniste, estuviste ahí, te dijeron párate, te paraste, dijeron aplaude, te dijiste sentate, te sentaste, dijeron repito, tú repetiste, y cuando te fuiste y no pasó nada en ti, no ocurrió nada, te llevaste la misma crisis, la dejaste en la entrada y la volviste a recoger. Es que la crisis es algo fuerte. Es que la crisis me hace detener. El salmista decía en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y luego puso en mí cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. El salmista en este salmo está experimentando el desespero. Comienza el texto diciendo pacientemente. Porque si algo nos duele, pastor, es que en la crisis hay que tener paciencia. La crisis no viene a matarme, viene a impulsarme. La crisis viene a acercarme más a Dios. En la crisis debo ser obediente. En la crisis debo adorar. En la crisis debo ser paciente. Porque si no eres paciente en la crisis, te vas a desesperar. Y yo comenzaba diciendo que nosotros en muchas ocasiones, cuando somos víctimas de nuestros pensamientos, esos pensamientos nos hacen tomar decisiones a la ligera, decisiones impulsivas. Entonces, cuando yo soy paciente, que es lo contrario a ser impulsivo, debo esperar. Y esperar, y esperar, y esperar. ¿Y sabe qué pasa en la espera? Le cuento. En la espera tú ves como el Señor empieza a hablarle a todo el mundo. Y el Señor empieza a contestar a todo el mundo. Entonces, ya me toca a mí. Yo saqué el número 10, pero ya están por el 7. Y de pronto le contesta al 20. Y tú dices, va a llegar, dame break que va a llegar. Pero de pronto entra el desespero. Porque pasan los días, pasan los años. Y tú piensas que el Señor se ha olvidado de ti. Entonces comienzas a ser víctima de tus circunstancias actuales. Pero debes recordar que tus circunstancias actuales no determinan hacia dónde puedes ir.
Fíjate lo que el salmista sigue diciendo: pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Durante todo ese tiempo de paciencia no puedes dejar de clamar. Durante todo ese periodo de paciencia no debes dejar de obedecer. Durante todo ese periodo de paciencia en tu crisis no debes dejar de adorar. Porque para que llegue un nuevo cántico a tu boca es porque había un cántico primero. Están acá conmigo. Yo estoy terminando, se lo prometo. Me quedan 3 páginas más. Por eso en la crisis no me debo detener ni ser presa del pánico. Debemos estar prestos, listos, apercibidos para poder ver el cuidado de Dios para con nosotros. Poder observar que Dios nos hace provisión y poder oír su voz. Fijémonos cómo ante la crisis de Isaac, ahí llegaste, Edwin, finalmente Isaac, este no entró en pánico. El pastor hablaba hace un tiempo el pastor hablaba de la descendencia. Isaac tuvo un papá obediente. Dice la Biblia que Abraham salió mirando al invisible. Entonces cuando llegó la crisis y Jehová le dijo a Isaac: ¿sabe qué, negro? No vayas para Egipto, ve a Gergar. Isaac dijo: ok, vamos a hacerlo. Tú eres el Dios de mi padre, tú lo sacaste de Ur, yo soy promesa de eso, yo soy testimonio de eso, vamos a hacerte caso, Señor. Es importante el testimonio que le damos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. Es importante cuando nos ven en la crisis, ¿qué nosotros hacemos? Si en la crisis yo me vuelvo peor, o si en la crisis puedo doblar mis rodillas y decir, como dice el Salmo 21, alzaré mis ojos a los montes, buscar mi socorro en aquel que está en lo profundo del cielo, y saber y decir que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces mis hijos, mis nietos, mis familiares, mi mamá, mi papá, me podrá ver y dirá: wow, en medio de tu situación, tú estás buscando el consuelo, la protección de aquel que es tu eterno y perpetuo socorro. Es importante. Por eso es que la crisis nos prueba. Debemos estar prestos, apercibidos, listos para poder ver el cuidado de Dios en nuestra vida. Isaac no entró en pánico. Cuando le llegó la crisis, supo qué hacer. Recordó que Dios había pactado con su padre, Abraham, que él era la promesa de Dios, como lo eres tú y como lo soy yo. Recordó que en el tiempo de su padre había ocurrido una hambruna y que su papá no salió corriendo tampoco y hizo lo que Dios le dijo que fuera a hacer. No debemos olvidar que en todas nuestras crisis Dios estuvo y está presente. Voy a repetirlo. Aunque esta crisis tú creas que es más crisis que las demás crisis, yo quiero decirte que aunque tú no te acuerdes de aquella crisis que tú pensabas que era más crisis que esta crisis, en aquella crisis que tú pensabas que era más crisis, Dios estuvo. Por lo tanto, en esta crisis, Dios también va a estar. No estás solo. No hay por qué sentirte exclusivo. No hay por qué sentirte único. No hay que ponerte gringola. Ya has pasado por otras crisis y Dios te ha dado la victoria. No debemos olvidar que en todas las crisis Dios ha estado presente. El detalle será el lugar donde tú tengas a Jesús. ¡Auch! Llegó la crisis, estaban los muchachos en la barca. La crisis vino en forma de tormenta. Los muchachos despiertan a Jesús. Maestro, perecemos. Ahí estaba Pedro, navegante probado. Más de 20 años navegando, desde chiquito, criado en las mares, allí completamente. Pero está llamando a Jesús, que es carpintero de profesión. El marinero era Pedro. Si era para hacer una casa, Jesús, te llamamos. Si era para hacer cualquier cosita de construcción, Jesús, carpintero. Pero el marinero era Pedro.
Pero en medio de la crisis, Pedro dice: maestro, despierta que perecemos. ¿Dónde tienes a Jesús? ¿Lo tienes dormido en la esquinita de la barca allí? ¿No? Después que él esté allí estamos bien. O sea, como la gente cuando tú vas a la casa de la gente, no sé, yo me ha pasado a mí, no mira a nadie, míreme a mí. A mí me pasa que a veces voy a visitar a la gente y tiene la Biblia bien bonita en la entrada, en una mesita bien bonita de cristal, con el Salmo 23 abierto. Yo los visito a veces, a ver si pasaron la página, pero siguen el Salmo 23. Esa mesa tú la tocas y predicas, ¿sabes? Es una exégesis bíblica violenta de esa mesa, del Salmo 23, increíble. Ay, santo, sí. No, él ya la recita ya, así con los ojos cerrados recita la mesa. ¿Dónde tenemos a Jesús, iglesia amada? Si lo tenemos en la esquinita de la barca, pues definitivamente nosotros vamos a ver la crisis y vamos a tratar de manejar la crisis. Pero si Él está con nosotros en medio de la barca, óyeme, déjame decirte una cosa: aunque sople el río, aunque sople el viento, yo no voy a temer porque sé quién es el centro de mi casa. Wow. Yo sé quién está conmigo. ¿Dónde tengo a Jesús? Jesús siempre va a estar dispuesto a calmar nuestra crisis. Aunque para nosotros parezca una María 2. Aunque para nosotros parezca la cosa más grande e increíble, la tempestad, más tempestad de todas, Jesús siempre va a calmar nuestra crisis. Él es capaz de decirle a los vientos: calma, y a la mar enmudece. No es encontrar refugio en la tormenta. De eso no se trata. Se trata de refugiarnos en Dios en medio de la tormenta. Allí es donde usted y yo encontramos paz a nuestra crisis. Recordando que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cada una de las tribulaciones. Quien hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. La obediencia trae bendición. ¿Por qué digo que la crisis no es final, sino es el principio de oportunidades? Allí está Isaac en tierra extraña siendo bendecido por Dios. Lo leímos. El Señor dijo que se fuera allí, que allí le iba a bendecir y le iba a multiplicar su descendencia y que le iba a entregar la tierra, que no tan solo iba a ser de él, sino que también iba a ser de su descendencia y que en él iba a ser bendita todas las naciones. Cuando estás en el lugar correcto y obedeces la voz de Dios, siempre tienes bendición. Esto tiene que llevarnos a reflexionar aún más. Cuando no me sienta en mi mejor momento, si escucho la voz de Dios y soy obediente a sus preceptos, Él va a bendecirme. Dios tiene con qué bendecirnos. Aún cuando no podamos ver nada, Él está obrando. Solo tenemos que caminar en fe, creyendo que Él va delante nuestro, abriendo camino a favor nuestro. La palabra me dice que Isaac se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. A mí Dios me fascina, iglesia amada. Dios me fascina porque a pesar de mi ánimo, si me someto, Él me bendice. A pesar de que a veces estoy haciéndolo y arrastrando los pies así, pero mientras esté caminando, Él me dice: no importa, hoy los arrastras, mañana corres, pero vas a ser bendecido. Vas a llegar. Hoy yo quiero decirle a la gente esta noche: vas a llegar. No importa dónde te encuentres, vas a llegar. Créele a Dios. No estás solo en tu crisis. Dios bendijo tanto a Isaac que este volvió a retomar los pozos que habían sido de su padre. Cuando usted sigue leyendo el capítulo habla que Isaac Dios bendijo tanto que empezó a comprar los pozos que Abraham había comprado. Porque en esa región, en Gerar, Abraham había abierto pozos y los había comprado. Eran sus tierras. Y como él emigró Abraham en la hambruna,
Pues entonces, cuando habían otras personas en esos pozos, y su hijo fue tan bendecido que volvió a comprar los pozos. O sea, estaba comprando lo que ya era él por herencia, lo volvió a comprar otra vez. Hay ocasiones donde, a ver cómo le suelto esta. Hay ocasiones donde el Señor no nos va a mandar a que entremos en pleito, donde simplemente el Señor te va a decir: ve y reclama lo que es tuyo, y si tienes que, cómpralo, yo te voy a bendecir. Y a veces uno dice: Señor, pero es que eso es mío, eso es del viejo, porque yo... Cómpralo, si yo te estoy bendiciendo, bendícelo. No entres en pleito, bendícelo. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Isaac comenzó a abrir los pozos de su padre, pozos de agua que eran de su padre, pozos que los filisteos habían cargado después de la muerte, se habían quedado con ellos después de la muerte de Abraham. Hay gente alrededor nuestro que, como nos ven en nuestra crisis o en nuestra peor temporada, nos comienzan a echar tierra. Porque te dieron por muerto, porque ya te está liquidado. Pastor, ¿cuánta gente nos está liquidando? Está diciendo: se está acabando la iglesia. Déjame decirte, te tengo noticias. Te empiezan a tirar tierra. Lo que pasa es que no saben que tú eres semilla. Oh my God, no saben que tú eres semilla. Y la semilla necesita tierra para luego germinar, para luego levantarse fortalecida. Mi alma adora a Dios. Deja que te tiren tierra. Te están sepultando. Ellos piensan que están cantando tu funeral, pero lo que no saben es que cuando más tierra te tiran, es el estado perfecto donde Dios se va a manifestar con poder y gloria. Aleluya. Aleluya. Como soy semilla, cargo un propósito. Usted y yo somos semilla. El pastor lo dice a cada rato. Entonces me puedes echar toda la tierra que quieras. Yo cargo propósito, y los propósitos no mueren ni son enterrados. O sea que aquella gente que pretendió que en tu crisis iba a acabar contigo, dile: te tengo noticias. Los propósitos no mueren. Y yo soy semilla. Y las semillas cargan algo. Así que tírame toda la tierra que quieras, que para mí es abono. Aleluya. Hoy Dios nos invita a retomar aquello que dimos por perdido y a retomar lo que Él nos entregó. Hoy le quitamos al enemigo lo que un día pensamos que habíamos perdido. Por algo Dios le recordó a Isaac que había un pacto con él, que no era un pacto nuevo, sino que era un pacto que había comenzado con su padre Abraham, que lo ratificó con él, y lo podemos ver en los versos 3 al 5 de Génesis 26. Dios le estaba diciendo a Isaac: Abraham murió, pero el propósito no murió con Abraham, el propósito sigue contigo. Entonces la misma promesa que tenía con Abraham, la tengo contigo. Tú tendrás descendencia, tendrás muchos hijos, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Alma mía, adora a Dios. Por algo Dios le recuerda a su Isaac. Las promesas, los propósitos de Dios no mueren. El pacto sigue en pie. Los pactos con Dios son para siempre. Por eso, ¿sabe una cosa? Pacte con Dios. Estoy acabando, se lo prometo. Voy rápido. Buscamos pozos de agua viva. Pero dice la Escritura que Isaac fue y engrandeció sus pozos, y no le gustó a aquella gente que estaba allí en la ciudad, y comenzaron a hacer oposición para Isaac. Usted sabe que hay un conocido dicho: yo quiero que estés bien, pero no mejor que yo. O este otro: yo quiero que le vaya bien, pero no mejor que a mí. O que le vaya bien, pero que le vaya bien lejos. Tenemos que entender que la bendición y el favor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, sin importar el celo. ¿Por qué les va bien a ellos? ¿Por qué se ríen cuando deben llorar? Porque cuando tú estás en la crisis, la gente quiere que tú llores.
no quiere que tú alabes, no quiere que tú rías. ¿Por qué le va mejor que a nosotros? Porque nosotros hemos aprendido que en mis alturas Él me hace andar, que en mi crisis Él está conmigo, porque no estoy solo, porque Él está conmigo. Eso debemos entenderlo. Dice la Escritura que los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac y comenzaron a reclamar los pozos que eran de Isaac. Hay gente que va a reclamar que eso que tú tienes y que tú cargas es de ellos. Darío, lo que tú tienes es tuyo. Eso no es de nadie. Eso te lo entregó el Señor. Gente que su único fin es distraerte. El propósito real es sacarte del camino. Hay distractores. Gente o cosas que tienen la misión de envolverte, desubicarte, entretenerte, provocarte un infarto, subirte la presión. Aguijones del enemigo de los que estamos hablando. Gente, cosas, situaciones que buscan nuestras flaquezas, que quieren intentar crear una nueva crisis, que quieren debilitarnos, minimizarnos, hasta finalmente llevarnos a la muerte espiritual. A la conmiseración. Pobre de mí. Dios, ¿por qué me haces esto? Cuando le prestamos atención a los distractores, nos entretenemos, nos detenemos, nos desubicamos y nos sacan del propósito. Debemos detenernos a prestar atención. No debemos de prestarle atención ni escuchar lo que ellos quieren. Me llama la atención la actitud de Isaac. Este no entró en riñas con los pastores. Simplemente tomó sus cosas y se marchó. Y llegó a otro lugar y abrió otro pozo. Si la intención era detenerlo, levantar guerra y crear controversia, Isaac no permitió eso. Ay, porque hay gente que viene a distraerte y quiere crear conflictos y quiere que tú te salgas de tu comunión para simplemente decir, ¿y eso qué es cristiano? ¿No te ha pasado que hay gente que está ahí todo el tiempo molestando y cuando logra sacarte de tus casillas, que tú reaccionas como no se supone, simplemente te dice, ¿y eso que tú eres cristiano que va a la iglesia? Eso es como cuando tú estás a dieta, que todo el mundo te está ofreciendo refresco y alcapurria hasta que te ven un alcapurria para decirte, tú no estabas a dieta. Pues si me la ofreciste. Alaba. Isaac simplemente se marchó. Isaac no permitió que eso ocurriera, que lo distrayeran. Él sabía lo que Dios le había dicho, que Dios lo había llevado allí con un propósito mayor, que no era pelear con los pastores. Había un pacto que no había muerto, que estaba vivo y que él no debía detenerse en el proceso por nada, ni por bobery, ni por tonterín. Simplemente tenía que avanzar. No debemos detenernos, hermanos. Debemos avanzar. No debemos prestar atención a esa gente que nos quiere distraer. Debemos avanzar. Cuando usted y yo somos buscadores de aguas vivas, los buscadores de aguas vivas no se entretienen con cualquier cosa. Los buscadores de agua viva siguen avanzando. No se detienen por quien los quiere distraer. Simplemente tienen una meta y un objetivo claro. Las aguas vivas están en constante movimiento. Hay un flujo constante, son inagotables, son aguas frescas. Jesús dijo, yo soy el agua viva. Aleluya. Termino, mire, me quedan 2 páginas y dice fin. Hay un relato de aguas vivas. Escuche bien, porque estamos hablando de los pozos de Abraham, pozos que Isaac compró. Wow, pero a mí me gusta porque Dios hace las cosas desde el principio. Él es eterno. Había un propósito con que Isaac llegara allí, comprar esos pozos y los volviera a abrir. Dice que allí había una mujer cerca del pozo. Y cuando esa mujer llegó a aquel pozo, había un hombre que le estaba esperando. Ese hombre era Jesús. God. Gracias, Señor. Esa mujer fue a buscar agua.
Pero se encontró un hombre que le estaba pidiendo agua al lado del pozo. Jesús toma forma de fuente de agua viva para saciar tu sed, para calmar mi sed. Jesús es esa agua viva que toma lo estancado y lo transforma. Le da sentido y movimiento. Ya no estamos estancados en la crisis. Ya no estamos estancados en aquello de mirarme a mí mismo porque pobre de mí, porque siento conmiseración. Sino que cuando miramos a Jesús, oh my God, todo comienza a fluir. Ya no fluimos en nuestra voluntad, ahora fluyo en la de Él. Ya no fluyo en mis deseos, ahora fluyo en los de Él. Ahora no fluyo en mis ánimos, ahora fluyo en los ánimos de Él. El agua viva de Dios satisface nuestra sed. Tenemos que dejar de cavar en cisternas y conectarnos a la fuente de agua viva. Yo voy a repetir eso. Debemos de dejar de cavar en cisternas y empezar a cavar en pozos de agua viva. Porque si tú quieres que haya crecimiento en tu vida, tú necesitas las aguas vivas. Si tú quieres que haya un cambio en tu vida, tú necesitas esa fuente de aguas vivas. Pero si sigues cavando en cisternas, en las cisternas lo que hay son aguas estancadas y allí no vas a encontrar crecimiento. Hay gente tomando agua de cisterna espiritual porque se entretuvieron con los distractores. Gente tomando agua en cisternas rotas porque pensaron que había muerto el propósito. Gente que pensó que el pacto tenía una fecha de expiración. Te tengo noticias. Los pactos y las promesas con Dios no mueren. O gente que simplemente se quedó en el camino. Sea cual sea tu condición, iglesia, esta noche te hago una invitación, la misma que me hice yo mientras escribía esto, a que te examines. ¿Me estoy distrayendo o sigo caminando al propósito? La crisis es demasiado crisis que no me deja avanzar. Aquí vi un hombre llamado Isaac, que en medio de una crisis fue capaz de escuchar la voz de Dios. Y en medio de esa crisis, ¿sabes qué él hizo? Obedeció a Dios. Pero en medio de esa crisis, ¿sabes qué pasó? Dios le bendijo. Pero había una crisis. ¿Qué es esto? Sí, pero cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios me bendice. Cuando yo hago la voluntad de Dios, Dios me bendice. Este hombre tuvo todas las oportunidades para distraerse, pero se mantuvo conectado a esa fuente, a esa palabra, a esa promesa. Esta noche te invito a que no sueltes las promesas, que no sueltes la palabra que el Señor te ha entregado, que seamos buscadores de aguas vivas, que no te distraigas, sino que en medio de tu crisis puedas obedecer. Los buscadores de agua viva no se distraen por sus circunstancias. Los buscadores de agua viva están en constante movimiento, simplemente porque no hay tiempo para quejarnos. Tenemos que también ser para bendiciones de otros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pastor.